Ojalá, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, habláramos en mejores circunstancias. Lamento mucho el fallecimiento de Julio Almanza. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Sí, de verdad que una tragedia, y más la comunicación que tuve con él ayer, horas antes, para ver temas de agenda nacional, porque era nuestro prosecretario en Concanaco, y horas después la llamada de mi consejera, que es familiar de Julio, diciéndome, gritándome, me arrebataron a Julio, ¿no? Entonces, es trágico, nos duele a toda la organización, porque es una organización que, si bien es cierto, tenemos 4.8 millones de representados legítimamente, en más del 90 son familiares, y estas organizaciones están hechas por personas. Y son Entonces, es micro y muy pequeñas difícil, ¿no? empresas, Claro, básicamente son micro y pequeñas empresas. O sea, eso es lo más grave, que es una organización de, pues, de empresarios rasos, por usar palabras que les encanta de repente al gobierno, ¿no? pues sí, es una organización de pueblo. A mí me Sí, gusta usar la expresión, y no nos es sentimos más correcta que orgullosos la que usé. de ser de ser negocios familiares, porque estamos orgullosos de cada día levantarnos, llevar a cabo nuestras actividades y cada semana cubrir nuestras expectativas y ser resilientes ante cualquier situación. Entonces, yo digo, piensan que los empresarios pues son los de corbata y que está Bill Gates y Steve Jobs, pero la realidad O es son que los que nuestra le organización es dibujaba, de, o los que dibujaba Ruiz con el, pues sí, no, con el aquí arete, David, con el anillo en la nariz, ¿no? Con el anillo de diamante en la nariz. Eso no es. así es, Eso no, no no es, aquí es. David son el de la vulcanizadora, el de la ferretería, el de la taquería, el restaurante, el de pinturas, el de El de la calzado, o sea, tortillería, o sea, la economía local. esos son los empresarios tratando de buscarle alguna buena semilla a todo esto. Yo creo que el cobro de piso, esta extorsión que se hace, desde la señora que vende tortillas en la calle y hacia arriba, el asesinato de Julio pone el foco sobre eso, sobre la extorsión, sobre este impuesto que cobran los delincuentes con la complacencia, dejémoslo en la complacencia del gobierno, ¿no? Pues mira, David, tuvimos reunión de consejo y de comité extraordinaria con nuestros 256 presidentes, porque nos falta uno, Sí. y parte de lo que se le abordaba pues era condenar enérgicamente esta situación, porque obviamente atenta en contra de la organización, pero principalmente en contra de los ciudadanos. Es una organización de ciudadanos, de interés público, pero está hecha por personas, y generar una confianza en que la investigación va a llevar a las últimas consecuencias para poner tras las rejas a las personas que perpetraron este atentado. Pero bien señalas ahorita, David, el tema de extorsión, existen diferentes modalidades de extorsión. Ya en algún momento también en el atentado que sufrió una compañera allá de mi tierra, de Tierra Bendita, de Baja California, en Ensenada, Minerva Pérez, ¿no? habíamos emitido un comunicado donde ya hablábamos que había un diagnóstico por parte de la organización que mostraba que la extorsión ya se registraba en diferentes modalidades en 26 de 32 entidades federativas. Esto es el 78%. Y allá había una serie de identificaciones que ya nos generaban preocupación, sobre todo en zonas rurales y en periferias a las zonas urbanas. Esta comunicación generó una agenda que se le envió al equipo de la doctora Sheinbaum, para efecto de atenderla, entre otros temas, porque la seguridad, pues el mandato lo tiene el Poder Ejecutivo en los tres niveles, y el Poder Ejecutivo es el que elegimos, el que todos votamos, y que por mayoría se definió quién iba a tomar las decisiones por nosotros. Pues ellos son los que tienen esa potestad de brindarnos la seguridad, que es elemental, no solamente para el desarrollo económico, David, sino para cualquier tipo de Pero es actividad. que, Octavio, en el pacto que tenemos, pagamos impuestos para que el gobierno dé, entre otros, el servicio de seguridad. Pues es elemental la seguridad, David. O sea, la seguridad no es nada más para los empresarios, es para la población, y en los ciudadanos también está el sector público. Y yo creo que todos queremos regresar a nuestro hogar con bien, porque todos tenemos familia y no traemos chaleco antibalas. Entonces, aquí hay una llamada de atención, hay una reflexión que se tiene que hacer profunda. Yo mencionaba que ahora que tengo 120 días de presidente no es tanto,
Me puse a revisar las actas del Consejo desde 1917 en adelante y detecté en cada acta, con una dificultad para leerlas porque se escribía en una letra que no me enseñaron en la escuela, hay coincidencias con las situaciones que se viven actualmente, lo cual a mí me habla de que hay una situación sistémica, no nada más de la actualidad. Ahora, pues con los medios y con la forma en la que nos comunicamos, pues es más fácil que nos enteremos desde Chetumal a Tijuana o de Acapulco a Veracruz de una situación, pero la realidad es que hay situaciones que se han venido dando desde hace varios años y que se tienen que atender. Que se han venido agravando, ¿no, Octavio? Pues por lo menos nos han venido alertando, ¿no? Y aquí hay dos llamadas de atención, en las cuales en ambos casos los gobernadores y sus equipos han sido coincidentes y sensibles de la situación que se vive, pero pues ya nos faltan dos líderes empresariales y en ambos casos los gobernadores y sus equipos se están llevando a cabo y no están limitándose en los recursos para identificar a los culpables y llevarlos tras las rejas. Pero aquí, fíjate, abordaste algo bien importante, David. En el Estado de México el año pasado logramos una reforma con la sensibilidad del gobierno del Estado de México, porque se requiere que los gobernadores y los legislativos atiendan esa reforma, en donde estos delitos de extorsión en todas las modalidades no requieren de querella, es decir, no requieren que los denuncie un ciudadano para no seguirlo victimizando, sino se persiguen de oficio. Sí, porque además, si el dueño de un establecimiento, de una tortillería, de una miscelánea, de una tiendita va y denuncia, pues hace el blanco más grande, digamos, ¿no? Así es, y ya hay hechos que son evidentes, pero al día de hoy, al tratarse de ese tipo de delitos, requieren de una denuncia por parte de la víctima. Ahí generas una situación que pues es irreparable en el daño que puede ocasionarse. Entonces esa propuesta de reforma que se tiene que hacer en cada código penal estatal, en donde sea un delito que se persiga tratándose de los delitos económicos que afectan las cadenas de valor de oficio, es una propuesta que estamos enviando a los gobernadores de las entidades y al Poder Legislativo, ¿no? Que tiene como deporte promover reformas, pues necesitamos algunas que nos ayuden, como ciudadanos. Tienes razón, Octavio, en esa tienes razón. Digo que nos ayuden porque pues aquí también el sector, pues también es pueblo, y pues también requerimos del apoyo y la sensibilización porque finalmente la economía pues se genera a través de las actividades que realizamos tanto el sector público como el privado. Pero Octavio, lo que de repente preocupa es que les digan cosas como el gobierno de Tamaulipas a OXXO, pues pongan ustedes las cámaras y los vigilantes. Primero, hablábamos de que uno paga impuestos y una de las obligaciones del gobierno es dar ese tipo de servicios. Y segundo, esto deja quizá más desprotegidos a la tortillería, a la miscelánea, a la zapatería, a todo ese tipo de pequeños negocios que son los más pequeños. Finalmente OXXO tiene muchas redes de protección que no las tiene, que no las tiene el pequeño y microcomercio. Hay otro tipo de medidas que se plantearon, como la de los botones y la de las alarmas. En el caso de Baja California tenemos a través de las cámaras confederadas, que son los representantes del sector, de los empresarios, y son la óptica y la ferretería, la que vende artesanías, tenemos esos botones y esas alarmas conectadas al C5 y C4 desde hace 5 o 10 años, y han sido eficientes y se han venido construyendo redes de apoyo pues para garantizar la seguridad de la población, también a través de otras medidas que se tienen que implementar en términos de que las policías, que son las que están vigilando y son las que tienen la potestad y el mandato para llevar a cabo esa actividad que es fundamental en cualquier población, pues tengan mayor preparación, pero también mayores garantías. Ahí me parece que hay... Octavio, ¿me podrías esperar? Me tengo que ir a una pausa. ¿Me podrías esperar? Porque yo creo que esto también es muy importante lo que estás diciendo. ¿Me podrías esperar en la línea? Claro, David, con todo gusto. Gracias, querido Octavio. Continúo en esta verdaderamente difícil plática con Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur. Octavio, cuando te interrumpí estabas hablando de qué sí se puede hacer o qué se debe hacer, qué han hablado con el gobierno de la próxima presidenta y qué les ha dicho el equipo de Claudia Sheinbaum sobre este flagelo que, como dice Coparmex, la cifra negra llega al 97%. Fíjate que hay una agenda dentro de los ejes que se establecieron en la organización a través de las propuestas de todas las cámaras confederadas,
entre una de las cuales tiene que ver con el Estado de Derecho y la seguridad. Uno de los temas que se abordan tiene que ver con las extorsiones en diferentes modalidades. Ahí es donde ya hay resultados por parte de nuestra organización, con la colaboración de gobiernos, y pone el caso del gobierno del Estado de México, donde la reforma que se genera a través de la propuesta de la organización es modificar para que este tipo de delito se persiga de oficio. Esto sustancialmente pues nos genera un beneficio sobre todo a los que somos víctimas, porque pues ante la evidencia la autoridad tiene que actuar de manera directa sin intervención del sector privado y tratando de generar pues obviamente pues una protección al que es la víctima. De otra forma, como está en otras entidades federativas, pues es necesario que se presenten las denuncias para señalar este tipo de delitos económicos enfocados en las cadenas de valor y en las extorsiones en las distintas modalidades para que lo persiga la autoridad. Eso pues termina generando situaciones como desafortunadamente la que se vivió en Baja California y pues la que estamos viviendo con nuestro prosecretario y amigo Julio Almanza, ¿no? Por lo menos es lo que presumimos. Sí, porque los dos acababan de hablar, Octavio, de que ya era que es un deporte nacional y quizá que habría que quitarle eso de que es un deporte nacional. El propio presidente reconoce que que ese delito no ha podido contenerlo y que ha crecido en sus otras cifras. Tener que reconocer habla de la muy elevada gravedad del problema. Pues ahí es imperativo que se haga justicia, ¿no? El tema de la impunidad es algo que se tiene que resolver y no podemos nosotros permitir que actos de violencia como este, que acaba de suceder tanto en Baja California como en Tamaulipas, queden impunes. Aquí la seguridad de todos los ciudadanos y la paz en nuestras comunidades debe ser una prioridad para todas y todos los mexicanos. Entonces, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir llevando a cabo actividades a través de nuestras redes de apoyo y sobre todo con esa colaboración y coordinación y los puentes que se tienen con el gobierno. Pero esos puentes pues son para hacer referencia a este tipo de solicitudes que son indispensables en el desarrollo de cualquier comunidad y no nada más hablando de la parte económica. Este tipo de delitos afectan a todos los ciudadanos, o sea, es una situación que tiene un impacto directo en el prestigio de las comunidades, porque también hay que pensar en la calidad de vida de las comunidades, en la calidad de vida y también en otros aspectos que generan economía. O sea, el tema turístico ante este tipo de anuncios y situaciones pues se tiene un impacto directo, creo, porque en Baja California sí sucede. Y el tema turístico genera una derrama económica fundamental y el extranjero no entiende que Tamaulipas está lejos de Quintana Roo. O sea, no el extranjero ve y habla, escucha México y México es todo, pero pues en México te caben más de 9 países del mundo, nada más por el tamaño de país que tenemos y la superficie que hay, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Octavio, te mando un abrazo y ojalá que la siguiente vez que platicamos sea en condiciones menos difíciles. Te mando un abrazo y le pido a Dios, no solo, y lo digo con tranquilidad, porque sé que Luis está ya viendo el rostro de Jesús. Le pido por su familia, por sus amigos, por ustedes y por México. Te mando un abrazo. Muchas gracias, David. Como decimos, por nosotros, por nuestra comunidad, por los que no conocemos y por los que vendrán. Tienes razón, Octavio. Te mando un abrazo. Que te vaya muy bien. Hasta luego, David.